Que Dios los bendiga. Quiero compartir un poquito de, vamos a entrar en Lucas capítulo 1, versículo 67. Vamos a ir esta semana en el libro de Lucas, el primer capítulo, versículo 67. Lo que ha pasado en este tiempo en la palabra de Dios es por todo el Viejo Testamento. Y vemos que es grande el Viejo Testamento, pero en todo el Viejo Testamento vemos que ellos estaban hablando de las profecías de Cristo, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador, que iba a venir el Rey para salvar a su pueblo, a su gente. En todo el Viejo Testamento, alguien escribió esto, era como la luna, la luz de la luna en la noche. No es como el sol que brilla en la mañana como hoy día, pero el Viejo Testamento era como la luz de la luna en la noche. Se ve, pero no se ve claramente. Se ve y hay cosas que no entendemos en el Viejo Testamento. Entonces, como dijo el escritor, el Viejo Testamento es como la luna, pero el sol del Nuevo Testamento brilla y podemos ver claro lo que Dios estaba haciendo. En el Viejo Testamento, en todos los libros, vemos que ellos están profetizando, viene el Hamashiach, viene el Mesías. También desde el libro de Génesis dice que iba a golpear la cabeza del serpiente, que es Satanás. Entonces vemos que había el Redentor del Viejo Testamento. Después de 400 años, y cuando escribió Malaquías este libro, entonces hay 400 años de silencio. Ningún profeta se levantó. No había nada, dice Jehová esto, dice Jehová. Desde el último libro del Viejo Testamento hay 400 años de silencio. Dios no estaba hablando. Pero Él hizo promesas, así como Él hace promesas a nosotros. Él hizo promesas de nosotros. ¿Ves? Para nosotros es fácil cuando nos dicen sí o no. Pero cuando nos dicen, pues hay que esperar. A nosotros Dios a veces nos prepara por medio del esperar. Vemos que en todo el Viejo Testamento ellos estaban hablando del Hamashiach, del Mesías, del Salvador, del Rey que iba a venir a librar su pueblo. Ellos estaban esperando a este. Vemos en la vida de Moisés que era como la luna, que vino alguien para librarlos de la esclavitud. Entonces vemos la sombra de Cristo en el Viejo Testamento. Y entonces vemos un tiempo de silencio por 400 años. Dios está diciendo, ten fe. Yo he dicho esto y lo voy a hacer. Pero ¿cuándo? Y nosotros a veces en nuestra vida estamos en ese tiempo cuando estamos diciendo, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a hacer esto que has prometido? En todo el Viejo Testamento, en el tiempo de silencio por 400 años. Entonces entramos en el Nuevo Testamento y quiero dar principio en Lucas capítulo 1, versículo 67. Dice así, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo. Después de todo el Viejo Testamento, después de 400 años de silencio, se levanta un profeta y está profetizando. Zacarías está profetizando. Pero decimos, oh, qué bueno que ahora Dios está hablando con su pueblo después de este tiempo. Pero una cosa de la palabra de Dios es Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dice que ellos ya estaban avanzados en años. Ellos ya estaban viejitos. Zacarías y Elizabeth ya estaban viejitos y Dios les dio un hijo. Pero uno dice, y todavía después de tanto tiempo, él está esperando que Zacarías ya avanzado de años y Elizabeth ya, porque ellos se sorprendieron y dudaron. Dudaron que Dios iba a obrar por medio de ellos porque ya estaban ancianos, ya estaban afligidos por la edad. Entonces no era fácil nada para ellos
pero ellos tenían que esperar en Dios. Y después de toda su vida, ya cuando va a venir el Cristo, va a venir el Mesías, va a venir un profeta que era Juan el Bautista, iba a venir antes del Cristo y va a venir a tu casa, Zacarías. Pero me dijeron, ¿por qué no cuando tenía 20? Ya tengo tantos años y viene la promesa de él. Zacarías dudó y lo puso mudo Dios. El ángel de Dios, Gabriel, puso mudo a Zacarías y quedó mudo por 9 meses, desde que nació Juan el Bautista. Y ya cuando abre la boca de Zacarías, ya después de tiempo. Y lo que quiero decir con esto es, a veces nosotros estamos esperando y Dios hace una promesa y nos dice, te voy a librar de esto. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hay que esperar. Hay que tener fe. Entonces nosotros tenemos que creer lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Pero ahora, Señor, hazlo en una semana, Señor, hazlo pronto, Señor. Entonces nomás nosotros estamos esperando, pero vemos todo el Viejo Testamento. Y ellos están creyendo, pero tienen que esperar. Y muchos vivieron y murieron, muchos profetizaron de esto, pero no lo vieron. También, como dije, había tiempo de silencio por 400 años. Ellos tenían que vivir por medio de la fe. Entonces vemos algo en Dios que Él está haciendo aquí a la iglesia, a nosotros como personas. Él está haciendo algo y nos está diciendo, espera, yo lo he dicho y lo voy a hacer. Dice aquí, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Lo primero que vemos en Zacarías es que Dios perdonó su incredulidad. Dios perdonó que él le faltaba la fe, así como nosotros vemos la misericordia de Dios, que Él perdona a Zacarías. Y dice la palabra de Dios, y fue lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que la inspiración divina viene sobre él, aun cuando nosotros dudamos. El Espíritu Santo viene a nosotros, nos perdona y vemos la misericordia, la paciencia que Dios tiene para sus hijos, aun cuando dudamos. Aun cuando dudamos, viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Hay arrepentimiento y hay una restablección con nuestro Dios y la comunión que nosotros tenemos con Dios. Entonces vemos que Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y Dios está hablando. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo. Entonces Él está anunciando la venida del reino de Dios. Cuando Zacarías está profetizando, cuando Él está hablando, hay cosas que Él dice del reino de Dios. Y la cosa del reino de Dios es que es aquí. Que Él quiere reinar en nuestro corazón. Que Él quiere ser el Señor de nosotros. Y Zacarías está hablando del reino de Dios. Pero los judíos, aun cuando vino Cristo, ellos estaban esperando un reino aquí en la tierra. La promesa que Dios tiene es de su reino celestial, de que Él venga y reine en tu corazón. Y que Él está transformando en la manera como nosotros pensamos. Entonces vemos que Él está anunciando el reino de Dios. Y los judíos, aun cuando vino Cristo, ellos querían que Jesucristo se levantara y los librara aquí en la tierra. Pero Jesús tenía un plan mucho más grande de librarnos de nuestro pecado, de cambiar el corazón, de transformar la manera como nosotros pensamos. Entonces viene y Él está profetizando, lleno del Espíritu Santo. Y dice el 68 una vez más, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido su pueblo. Nos ha sacado del pecado, nos ha redimido del pecado. Dice la palabra de Dios en el 79, dice, nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, y viene. Y dice la palabra de Dios de su siervo David, levanta un poderoso Salvador.
Y en cuando Él está levantando a Cristo, vemos en cuando ellos levantaron a Cristo en la cruz, Él era el poderoso Salvador. Pero Él baja el enemigo de nosotros. Lo que tenía atados nosotros en el pecado, Dios viene y nos libra. Él levantado un poderoso Salvador, Cristo. Y es bajado nuestro enemigo, que es esta carne. El enemigo más grande de nosotros es el hombre viejo interno a nosotros, que cada ratito se quiere levantar. Esa mujer antes de Cristo que se quiere levantar, vamos a decir, en orgullo o enojo o lo que sea, ese hombre viejo dentro de mí, en este cuerpo que se quiere levantar, el enemigo número uno es el yo. Y Cristo vino para salvarnos de nuestro enemigo, que es el yo, que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Eso es lo más peligroso dentro de nosotros. También hay otro enemigo, la tentación del mundo, que ponemos junto este hombre viejo con la tentación del mundo. Él nos ha venido, este poderoso Salvador nos ha venido a librar. Y para ayudarnos ha dejado las promesas de su palabra, pero mucho más importante, nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros, para ser el Rey de nuestra vida. Entonces dice aquí la palabra de Dios, y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, y Él envía por medio de su bendición al poderoso Salvador, Cristo, que mora dentro de nosotros y lo manda a su pueblo, que somos nosotros. Bien hemos estudiado de Pablo en el libro de Hechos, que también no solamente llamó a los judíos, sino llamó a los gentiles nosotros para este reino, ser parte del reino, el reino de Dios, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de su siervo David. Como expliqué, los enemigos que tenemos es esta carne, el viejo hombre y las tentaciones del mundo, y nos ha librado por medio de sus promesas, por medio de su Espíritu Santo. El 70 dice así: como habló por las bocas de los santos profetas que fueron desde el principio. Entonces vemos que Dios siempre ha hecho una promesa. Y de los profetas Él siempre está diciendo, habrá liberación. Habrá mi reino, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Él está restaurando, Él está dando una promesa. Escuchen, Él está haciendo una promesa a nosotros de restablecer una relación con Dios Santo. Este poderoso Salvador nos ha salvado de todo el mundo, de todos nuestros enemigos, aún la muerte, aún el pecado, aún el yo. Él nos ha librado de este enemigo y nos ha exaltado y nos ha redimido y ha restablecido una relación con Dios. No solamente eso, este mundo que vemos hoy día, como lo he dicho muchas veces antes, no es el mundo que Dios creó. Había una caída en Adán y Eva. El paraíso que Dios quiso para nosotros, Él está restableciendo esto. Él está haciendo su reino y su pueblo aquí en la tierra, preparándonos a nosotros para ese reino. Él está haciendo algo dentro de nuestra vida y dándonos lo primero es paciencia para esperar en las promesas que Él nos ha dado. Y hay una restablización del paraíso que era desde Adán y Eva. Hay un nuevo reino donde todo lo perfecto será restablecido con nosotros en su reino celestial. Entonces nosotros tenemos esperanzas. Hay unos queridos que ya están en ese lugar de descanso, del paraíso. Dice la palabra de Dios, ver la faz de Cristo, cara a cara con su Salvador.
Ellos están en ese lugar, nosotros estamos esperando, pero Cristo, por medio de Cristo, Él restableció ese lugar de paraíso con Dios. Está, decía la palabra de Dios, que Adán y Eva, que Dios caminaba con ellos. Y hay seres queridos que hoy día ellos están viendo la cara de Cristo, su Salvador. Ellos están viendo. Y como habló por la boca de los santos profetas que fueron desde el principio, Él envió a los profetas. Dice primero de Pedro 1:10, primero de Pedro 1:10, si lo quieren apuntar, y el 11, dice, los profetas que hablaron de la gracia destinados a ustedes. Una vez más, por los profetas que hablaban de la gracia destinada para ustedes. Una vez más, ya sabemos, como lo he dicho muchas veces, la gracia es algo que no merecemos. Pero era destinado a nosotros la gracia de Dios, que nosotros íbamos a recibir algo que no lo merecíamos. Dice aquí, por los profetas que hablaban de la gracia destinado a ustedes. Estudiaron y investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Entonces ellos querían saber. Ellos estaban escribiendo, los profetas del Viejo Testamento, ellos estaban escribiendo de esta gracia de Dios, que era destinado para nosotros. Y ellos no lo entendieron claramente porque era la luna del Viejo Testamento, era una sombra que ellos miraban. Pero ellos decían esto, los profetas que hablaban de la gracia destinada a ustedes. Estudiaron y investigaron con detalle todo acerca de esta salvación, escudriñando por persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Déjenme decirles esto. Esto dice la palabra de Dios. Pedro está diciendo, escudriñando qué persona. ¿Quién es esta persona que va a venir y librarnos? Ellos ya sabían que venía el Hamashiach, que venía el Mesías. Ellos estaban escudriñando quién es esta persona. Ellos querían saber, y esto es muy importante, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en nosotros. Esto es muy importante, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. La esperanza que ellos tenían, como nosotros hoy día tenemos en Cristo. La esperanza que nosotros tenemos en Cristo, de sus promesas, de su palabra. Dice aquí la palabra de Dios qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces se movía el Espíritu de Cristo en ellos. La esperanza que nosotros tenemos en Dios, la esperanza que nosotros tenemos en Cristo estaba en ellos. Ellos también tenían una esperanza de uno que los iba a librar, que los iba a traer al reino de Dios, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrá tras él. Entonces ellos sabían que el Hamashiach, el Mesías del Viejo Testamento, iba a sufrir, pero no lo entendieron como nosotros hoy. Él iba a sufrir para traer a su pueblo, para traer a su reino, a Dios, y murió en la cruz. Y ellos totalmente no entendían por qué nuestro Hamashiach, por qué nuestro Mesías va a sufrir, y la gloria que vino atrás de ese sufrimiento que somos nosotros. Dice el 71, salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecen. Entonces dice otra vez, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Él entiende el caso que nosotros tenemos. Lo hermoso es que Cristo vino a nuestra vida entendiendo el sufrimiento que nosotros pasamos. Y Él vino a visitar a Israel, y Él vino después de tanto tiempo de esperar. Él llega, así como lo hizo en nuestra vida.
Él vino a ese tiempo específico. Y nosotros estamos esperando, Señor, ¿cuándo? Y Él espera y cree, porque yo voy a cumplir la promesa que he hecho en usted. Dice también la palabra de Dios en primero de Mateo capítulo 1, 21, dice así: y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién nos va a librar de qué? Del pecado. No de la prosperidad de este mundo. Dios no está diciendo todo te vas a prosperar, así como muchos dicen y vemos en la televisión que tienen sus anillos, tienen sus aviones, tienen sus carros. Dios no está hablando de la tierra aquí. Él está hablando de un reino celestial. Él está hablando de las cosas que nosotros no podemos ver para bendecirnos a nosotros. La paz que tenemos en nuestro corazón y la confianza que tenemos en Dios, el perdón que Él nos ha dado. Y dará a luz un hijo llamado su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De su pecado, de su condenación, de su conciencia. Saber que tenemos entrada al cielo. Sabemos que nos espera un paraíso, así como la desde el principio, que Dios tenía planeado para nosotros, para restablecer un encuentro con Cristo, con Dios, para estar delante de un Dios santo. El 72 dice esto: para hacer misericordia con nuestros padres y a acordarse de su santo pacto. Otra versión dice esto: para mostrar misericordia a nuestros padres, acordarse de su santo pacto. El pacto de misericordia, el pacto de no recibir así como Zacarías lo que él merecía. El pacto de la promesa de Dios, de su misericordia, de su restauración para hacernos quien Él quería desde el principio que nosotros seamos. Él está restaurando su promesa con nosotros. Él está restaurando el paraíso para nosotros. Él está haciendo esto para nosotros. Y dice Éxodo 4:31, y el pueblo creyó y oyeron que Jehová había visitado a los hijos de Israel una vez más, y el pueblo creyó y oyeron que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción y se inclinaron y adoraron. Entonces vemos aquí que ellos oyeron que Cristo venía a visitarnos a nosotros. En nuestro hogar, Cristo vino y vio la aflicción de nosotros, que nosotros queríamos ser esta persona y tratamos de ser esa persona, tratamos de ser una buena madre, un buen padre, tratamos de hacer esta, y Él vio la aflicción que no podíamos, y dice la palabra de Dios en Éxodo, cuando ellos estaban sufriendo en la esclavitud, dice, y el pueblo creyó y oyeron que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción e inclinaron y lo adoraron, así como nosotros. Que Dios ha tenido misericordia de nosotros, que Dios nos ha restaurado a nosotros la esperanza del cielo, del paraíso, de poder venir delante de Dios. Y dice aquí que se inclinaron y lo adoraron. Así nosotros venimos delante de Dios dándole gracias de todo lo que Él nos ha dado, dándole gracias que Él nos ha restaurado a nosotros, a ser el hombre quien Él quiere que nosotros seamos, y la mujer y la madre quien Él quiere que nosotros seamos. Dice el 73, del juramento que hizo con Abraham nuestro padre, que nos había de conceder la promesa de misericordia
la promesa de su gracia, la promesa de vida eterna. Entonces vemos que Él hizo una promesa desde el Viejo Testamento. Ellos estaban esperando. Si nosotros oímos algo en este mensaje, es que a veces Dios nos manda a esperar. Que no dudemos en la promesa que Él ha hecho. Lo va a hacer a su tiempo. Y los profetas y el Viejo Testamento, ellos estaban esperando. Y una vez más había 400 años de silencio que ellos tenían que seguir en fe, esperando en Dios. Y aún esto vemos en Zacarías que él ya estaba anciano y la esposa ya era afligido de la edad y ellos tenían que esperar otra vez. Entonces Dios dice, lo he prometido, iglesia, que yo vendrá otra vez y yo voy a obrar en tu hogar y yo he hecho promesas a ti. Espera en mí. Espera en mí y no dudáis. Pero lo que vemos desde el Viejo Testamento es que a veces Dios nos manda esperar. Y eso es lo más difícil, es esperar. Dime sí o dime no. Pero espera. Eso es lo más difícil, esperar. También dice del juramento que hizo con Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que su misericordia, su gracia, todo lo que Él prometió a Abraham, Él estaba esperando. No lo vio, pero lo esperó. Con fe, aun cuando estamos ya estamos de edad, Señor, todavía estamos esperando que venga mi hijo, que venga mi hija a tus pies. Estamos esperando. Dice el 74, que libraos de nuestros enemigos, sin temor les serviremos. Y dice la palabra de Dios, la obra de salvación ha venido en Cristo, ha venido a nosotros. La misión que Cristo nos llama, la misión que Cristo vino a hacer y que nos ama, Él nos va a calificar para eso. Él nos va a dar la fe para hacer y cumplir lo que Él nos ha mandado hacer. Aun cuando dudamos, la misión que Cristo vino, no solamente Él vino a librar y ser nuestro Salvador, sino Él nos ha puesto en nosotros y calificarnos a hacer esta obra que Él nos ha hablado hacer. Él mismo vino y Él trajo. ¿Ves? Cristo sabía que Él tenía que venir. Los profetas hablaban del Hamashiach, los profetas hablaban del Salvador, que el Salvador va a venir y viene Cristo. Es nacido Jesús y Él viene a la tierra para cumplir lo que Él prometió, así como Él viene a nosotros. Del cielo vino al mundo, del cielo viene Él a nosotros. Por medio de su Espíritu Santo nos visita a nosotros, ve la aflicción de nosotros y dice, yo vendré, y un día Él vino a nosotros y cumplió su promesa, hacer y cambiar nuestro corazón y hacer y limpiar y transformar nuestra mente. Él está haciendo esa obra, Él está preparando su pueblo para ese lugar. Y nosotros decimos, pero ¿cuándo voy a cumplir? ¿Cuándo voy a llegar a ese lugar? Y Él dice, vas a llegar. Cuando nosotros estamos en el cielo, ya no vamos a batallar con eso. Esto es el reino que Dios nos quiere dar. Él no es un amo que no es irracional. Él está escuchando. Por eso nos llama a orar. Cómo nosotros nos sentimos y la fe que tenemos o la fe que no tenemos. Él es un amo que no es irracional. Él quiere saber. Él quiere escuchar de sus hijos. Nosotros no somos bajo la esclavitud de un amo que no entiende. Nosotros, dice la palabra de Dios, somos adoptados en la familia de Cristo. Si nosotros íbamos a adoptar a un hijo, si nosotros íbamos a adoptar a alguien,
que la mamá y el papá por una razón no están y nosotros vamos a adoptar a esa persona, a ese muchachito, a esa muchachita. Nosotros lo que nosotros quisiéramos hacer es amarlos como nuestros hijos. Eso será lo justo, eso será la realidad, que nosotros amemos a ese adoptado como nuestro hijo, así Cristo. Él no es un amo que no entiende, no es un amo rígido, Él es un Padre celestial, así dice la palabra de Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Nos ha adoptado por medio de Cristo. Él nos ha llamado y nos ha preparado para su reino. Él dice, hay que esperar y creer. Y Él vino a nosotros para enseñarnos que Él nos ama. Él vino a nosotros, individual, a nosotros para enseñarnos, yo te amo. Y yo tengo promesas para ti. Dice el 75, en santidad, en justicia, delante de Él, todos nuestros días. En santidad nos ha separado. En santidad, en justicia, porque por medio de Jesucristo somos justos. Y dice, en todos nuestros días. También en el 74, quiero decir esto, servirle sin temor. Nosotros, qué hermoso, antes de comunión, qué hermoso que nosotros podemos servir a Dios sin temor. No venir temblando a un amo que no entiende, a un amo que no tiene paciencia para nosotros, sino venimos delante de Él al trono de gracia. Entonces sabemos que nosotros no merecemos esto y no venimos y lo servimos con temor, sino con gozo y amor. Nosotros hemos sido, como se dice, engendrados en la familia de Cristo. Nosotros somos sus hijos adoptados, que nosotros podemos creer en las promesas que Él nos ha hecho. Y a veces es difícil porque Él nos tiene esperando. Pero iglesia, no nos desesperamos. No nos desesperemos de su promesa. Él nos va a sacar de esta como nos ha sacado de tantas otras cosas. Esperar en Él. Lo que vemos del Viejo Testamento, lo que vemos de 400 años de silencio, lo que vemos de que nosotros ya estamos avanzados de años, ves, testimonio personal. Yo decía, Señor, tú nos has mandado aquí a esta iglesia, tú nos abriste puertas tremendas. Entonces digo, ¿cuándo se va a llenar, Señor? El servicio que me has llamado, Señor, a abrir en inglés, ¿cuándo se va a llamar? ¿A cuándo se va a llenar? Personalmente, Dios está diciendo, tú espera, porque yo te he prometido, yo te he dado este lugar y esta congregación. Sin ustedes no pudiéramos estar aquí. Pero fielmente ustedes están aquí haciendo lo que tienen que hacer para mantener estas puertas abiertas. Y Dios está diciendo a nosotros, ¿cuándo se va a llenar la iglesia, Señor? Siempre somos los mismos. Y el Señor está diciendo a nosotros como una congregación, espera, yo he abierto esta puerta. Yo te he mandado a hacer un servicio en inglés. Yo lo he hecho. Y lo difícil es cuando Él dice, tú espera, va a reaccionar mi iglesia, va a reaccionar mi pueblo, va a reaccionar este lugar, va a ser el lugar que yo te he prometido que va a ser. Pero ahorita, en este momento, y Él está diciéndome a mí, lo que tú estás predicando, Alex, créelo. No vayas a predicar algo que no crees. Este mensaje era para mí. Este mensaje no lo preparé para mí, sino Dios lo ha puesto para nosotros. Lo que tú estás esperando, espéralo. ¿Cuánto tiempo, Señor? Vemos el Viejo Testamento. ¿Cuánto tiempo, Señor? 400 años de silencio. ¿Cuánto tiempo? Ya estamos avanzados de años. Ya somos afligidos, dice la palabra de Dios, de años.
Y Dios le está diciendo, tú espera. Porque la palabra de Dios dice, yo no soy hombre que miento. Lo que Él nos ha prometido. Y esperarlo. Esperar a nuestros hijos. Esperar a la esposa. Esperar a estas cosas. Esperar. Yo lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que pide de nosotros? Creer. Ten fe. Pues ya tenemos tantos años esperando, Señor. Y decir, yo no soy hombre que miento, lo que voy a hacer, lo voy a hacer a mi tiempo. 100% les puedo decir esto. Él está trabajando, pero está trabajando en ti. Está preparándote a ti. Aún veces nosotros dudamos, pero así como Zacarías, Dios lo llenó con el Espíritu Santo, inspirado divinamente para hacer la obra de Dios.